Peligros de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, y solamente vamos a analizar los primeros 3 versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, ya no somos gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Muy bien, la iglesia de Corinto fue la iglesia más inmadura, la más carnal de todas las iglesias del Nuevo Testamento, por lo que presentó el mayor número de problemas doctrinales de todas las iglesias. Uno de los principales problemas que Pablo le urgía resolver en esta iglesia era el tema de los dones espirituales, que lo mismo está sucediendo 20 siglos después, porque este tema estaba a punto de dividir a la iglesia. Por causa de la ignorancia de los dones, qué son los dones, cómo se usan los dones, y porque todos querían tener los mismos dones, la mayoría de los corintios cristianos estaban abusando de los dones y se le estaba dando un uso indebido que estaba confundiendo a los nuevos convertidos y a los nuevos personas que llegaban a la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 23, era tal el grado del abuso del don de lenguas que dice en 1 Corintios 14, 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, o sea, personas que no son cristianas o incrédulos, ¿no dirán que están locos? O sea, Pablo dice, por favor, en la iglesia el domingo no hablen en lenguas. Y si alguien quiere hablar en lenguas el domingo, que sea una persona, 2 personas, 3 máximo, y que haya un intérprete. Y si no hay un intérprete, mejor cállate y habla para ti mismo, porque la persona que te oiga atrás te va a mandar al manicure. Te va a decir que estás loca. Va a decir, ¿dónde me encuentro? ¿En una secta? ¿Qué es esta persona que está grite y grite por acá? Otras personas haciéndose así en la iglesia, comenzando a sacudirse como alambres eléctricos. Yo les he dicho, denles un zape por detrás. Dile, alíneate, hermanito, hermanita, el Espíritu Santo no es un espíritu de dominio propio. No pareces alambre eléctrico. Eso no significa que tengas el Espíritu Santo. Bueno, hay tantas cosas que se han hecho abusando de los dones. Y al mismo tiempo tropezando a los nuevos que no entienden qué está pasando, porque supuestamente se quieren creer supernaturales muchas personas, que si no se sacuden, si no se caen, no pueden demostrar que el Espíritu Santo los ha tocado. Bueno, Pablo dedica 3 capítulos, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14, a los dones espirituales, del problema tan grande que existía en Corintio. Vamos a hacer, antes de entrar en detalle, a ver una revisión en la historia de los dones que nos va a ayudar a comprender estos 3 versículos que vamos a examinar. En primer lugar, ya se había profetizado en Joel 2, 28 y 29, que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a bendecir a la raza humana, principalmente a los que se creyeran en Cristo con dones espirituales. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17 y 18, vino Pentecostés. Y entonces venían de todas partes, ¿verdad? Venían de África, de Egipto, de Frigia, de Capadocia, de Judea, de la Mesopotamia. Se juntaron porque era la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y muchos iban de curiosos porque había festividades y todo. Y entonces el Espíritu Santo, aprovechando que había personas de diferentes nacionalidades, permitió que los apóstoles hablaran en lenguas. Y la gente decía, estos hablan en nuestro idioma.
Y entonces muchos creyeron, no, ellos han de estar borrachos, porque están hablando en cosas que no entendemos. Y cuando comenzaron a interpretar, Pedro, se levanta y entonces les dice, esto no es más que, versículo 17, en los postreros días, el profeta Joel dijo. Pedro cita la profecía de Joel, más o menos 600 años, 700 años antes de Cristo, y dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre judíos y sobre gentiles. Ya no solamente los judíos iban a ser el pueblo de Dios, iba a ser ya no habría excepción de personas en Cristo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar no es anunciar mensajes del futuro. La Biblia ya está completa. Todas las profecías están cerradas ya. La profecía es, 1 Corintios 14, 2 y 3, hablar para exhortar, para consolar y para edificar. En otras palabras, una muchacha puede dar un estudio bíblico a las mujeres. Una mujer puede dar enseñanza también bíblica. Los hombres pueden también enseñar la palabra. En el Antiguo Testamento no era así. Entonces dice, vuestros hijos y vuestras hijas van a hablar la palabra de Dios, que es profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, profetizarán, o sea, predicarán. Y en el versículo 19 al 21 hay una división. O sea, en esta profecía de Joel se cumplió, la primera parte se cumplió en Pentecostés y en el primer siglo de la iglesia cristiana. Hubo profecías, hubo visiones, hubo sueños. Todavía hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen cosas así maravillosas de Dios. Pero el versículo 19 en adelante, los prodigios en el cielo, las señales, la sangre, el fuego, el sol convertido en tinieblas, será antes que venga el día del Señor. Entonces la profecía de Joel se cumplió al principio de la iglesia y se va a acabar de cumplir al final de la iglesia. Aquí está comprimido totalmente los 2000 años de la época de la iglesia. Muy bien, en segundo lugar, en Juan capítulo 14, Cristo prometió de sus propias palabras que cuando el Espíritu Santo viniera, entonces el Espíritu Santo iba a guiar a los cristianos a la verdad, por lo que deberían esperarlo. Dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué bajó el Espíritu Santo? En respuesta a la oración de Jesucristo. Yo, dice Cristo, no ustedes, yo le voy a pedir al Padre que cuando yo me vaya al cielo, no antes, cuando yo me vaya al cielo y sea glorificado y esté con mi Padre, que les envíe, porque yo ya no puedo bajar otra vez. Yo ya acabé mi ministerio, ya morí por ustedes, ahora me voy a sentar con mi Padre. Ahora va a bajar a ustedes la tercera persona de la Trinidad, pero ya no va a bajar físicamente como yo anduve con ustedes. Ahora el Espíritu Santo va a bajar y va a entrar dentro de ustedes. La casa del Espíritu Santo va a ser tu cuerpo y mi cuerpo. La casa del Espíritu Santo antes de Cristo eran los templos, los edificios, el tabernáculo, las sinagogas, etcétera, etcétera. Pero viniendo Cristo y siendo ascendido Cristo, Dios no habita en edificios ya. Ya no llamemos a la iglesia el templo de Dios. Vayamos al templo de Dios el domingo. El templo somos nosotros. Dice Hechos 17, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros. El Espíritu de verdad, dice versículo 17, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con vosotros. Vean ustedes, con, o sea, el prefijo con significa al lado de. Cristo estaba diciendo, mientras yo estoy con ustedes, estoy haciendo la labor del Espíritu Santo. Estoy ahorita con ustedes. Ahorita el Espíritu Santo no lo necesitan ustedes. Hasta que yo me vaya, no puedo entrar a ustedes. Ahorita habita con ustedes y estará en, o sea, dentro de ustedes. ¿Ya se fijaron? Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién es nuestro maestro? Si tú vienes aquí a un estudio bíblico y no tienes a Cristo, por más elocuencia que tenga el predicador, por mejor preparación que el predicador tenga, si tú no tienes el Espíritu Santo, las palabras de cualquier predicador no las vas a entender, porque el que te enseña lo que el predicador está diciendo es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios, pero si no tienes al Espíritu Santo, puedes venir a la Biblia, vas a tratar de comprenderla, vas a chocar, vas a decir, aquí hay contradicciones, no entiendo esto no puede ser posible, Dios no pudo haber hecho estas cosas, porque chocas contra la mente de Dios. Tu mente finita no puede penetrar las cosas más allá infinitas de Dios si no tienes dentro el Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 16 de Juan, versículo 7, yo les digo la verdad, sigue Cristo hablando, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Cristo establece claramente que hasta que Él se fuera, el Espíritu Santo bajaría. Alguien podría decir, oiga, pero antes de que Cristo ascendiera, les dijo a los discípulos en Juan, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿No es verdad? Entonces, aparentemente hay alguna contradicción, porque dijo Cristo que el Espíritu Santo no vendría hasta que Él se fuera y bajaría en Pentecostés. Bueno, tenemos que entender que antes de Cristo vivían bajo la ley. No fue hasta Pentecostés que nació la iglesia. Entonces, antes de Cristo, ¿cómo actuaba el Espíritu Santo? Bajaba sobre David y David escribía, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes de Cristo, David estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, la crucifixión de Cristo, adelantándose casi 1000 años después. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, Sansón no era un hombre como Rambo, así con unos musculotes. Todos creemos que la persona musculosa tiene más fuerza. Entonces la fuerza sería física, la de Sansón. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Sansón era un hombre común y corriente. Pero cuando el Espíritu Santo entraba dentro de él, Sansón podía abrirle a un león las mandíbulas y destrozarlo como si fuera un cabrito. Cargó una puerta de más de 200 kilos. Bueno, él hizo maravillas. Y cuando el Espíritu Santo le abandonó, Sansón no podía hacer absolutamente nada. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se salía. Entraba y se salía, pero no moraba dentro de ninguna persona permanentemente, como lo hace desde el tiempo de la iglesia. De Cristo para nuestros días, el Espíritu Santo, cuando entra a tu vida, eres sellado con Él. Te conviertes en propiedad de Dios. Te conviertes en protección de Dios. Y el sello del Espíritu Santo nos garantiza de que nuestra salvación está asegurada, que nuestra resurrección está asegurada. Y si algún chamaco, hijo de Dios, se porta mal después de recibir el Espíritu Santo, no pierde su salvación. Viene la cintariza de parte del Padre, porque Dios al que ama disciplina, pero la salvación no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Porque es una enseñanza que viene de Roma. Roma enseña la gracia más los sacramentos. La gracia más pórtate bien, igual a la salvación. Entonces la iglesia cristiana absorbió esta doctrina de que a la obra de Cristo le faltaba algo. No, moriste por mí, pero además yo tengo que hacer buenas obras y portarme bien para entrar al cielo. Porque si después de recibir a Cristo hago a cosas que me portes mal, pierdo mi salvación. Entonces cuando llegues al cielo, le vas a decir a Pedro, déjame entrar al cielo. Y Pedro te va a contestar, ¿por qué te voy a dejar entrar, Pancho? Y le vas a contestar, porque por la gracia de Dios soy salvo, pero además me porté bien. Entonces Pedro te va a contestar, entonces la obra de Cristo fue imperfecta. Le faltó. Es Cristo más tus buenas obras, Pancho. ¿Sabes qué? Te vas de picada al infierno.
Porque la gracia es la salvación es por gracia absolutamente, sin ninguna obra de la ley. Las buenas obras después de que somos cristianos nos ayudan, ¿verdad?, para poder dar fruto y es evidencia del fruto. Pero ninguna cosa que hagamos después de ser cristianos le puede agregar a la salvación, porque somos justificados por la fe. Perdemos bendiciones y lo que tú quieras, pero la salvación no se puede perder, porque es enteramente por la fe de Dios. No podemos agregarle algo a la obra de Dios. Ya Cristo dijo, se finí, está acabado, se terminó, tetelestai. Lo que yo hice en la cruz es suficiente. ¿Por cuántos pecados moriste por mí, Señor? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? ¿Tú qué contestarías? Cristo murió por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. Todo lo que yo puedo hacer ya está en la cruz de Cristo. Y ahora Dios va a tratar conmigo si me porto mal, pero la salvación no la puedo perder. Entonces, si alguien dice, es que mis pecados presentes, ya Cristo no pagó por ellos, entonces va a tener Cristo que volver otra vez a pagar por ellos para que tú puedas ser salvado. Y dice Hebreos que Cristo murió una sola vez y para siempre nos hizo perfectos por toda la eternidad. ¿Se dan cuenta ustedes, amados santos de Dios, que necesitamos estudiar la Biblia? Necesitamos trazar bien la palabra de verdad para que podamos presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y finalmente, revisando la historia, esta promesa del Espíritu Santo sería para todos. Dice 1 Corintios 12:13. No solamente para algunos. Si eres cristiano, tienes al Espíritu Santo. Escúchame muy bien. Has sido sellado con el Espíritu Santo. Tienes el bautismo del Espíritu Santo en el momento que recibes a Jesucristo. ¿Y qué te falta? Mantenerte lleno del Espíritu Santo. Jamás se nos dice en el Nuevo Testamento, bautícense con el Espíritu Santo. Lo recibimos en el momento de Cristo. Después de recibir a Cristo, debemos de ser llenos del Espíritu Santo. O sea, vivir una vida de santidad para que el Espíritu Santo no sea contristado ni lastimado por nuestra vida pecaminosa. Pero todo esto lo recibimos en el momento de recibir a Cristo. Dice Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este bautizados en un cuerpo, ¿a qué se está refiriendo? Al bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo? La operación en la cual el Espíritu Santo nos coloca, nos funde, nos hace uno con Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Cómo pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo? Mediante el bautismo del Espíritu Santo. Si tú eres cristiano y dices que te falta el bautismo del Espíritu Santo, pues no eres miembro del cuerpo de Cristo. Si no eres miembro del cuerpo de Cristo, no eres miembro de la iglesia. Y si no eres miembro de la iglesia, no tienes la salvación. Cabeza de calabaza. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, y a todos los que somos discípulos, a todos los que seguimos a Cristo, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En 1 Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, qué importante es todas estas doctrinas y lo he querido compartir con ustedes. Esta semana estuve orando a Dios para ver qué podía compartir y vengo tan lastimado de mis viajes como ustedes no se imaginan. No tienen ustedes idea lo que está pasando en el mundo cristiano, no tienen idea. Es increíble la apostasía que hay. Las barbaridades que se están predicando y que se están enseñando. En la televisión, en el radio, bueno, no tienen ustedes la menor idea. Ahora que estuve en el Seminario Centroamericano de Guatemala, que es el seminario más prestigiado, ¿verdad? Me sorprendió profundamente. La mayor parte, ¿verdad?, de los alumnos que me hacían preguntas de teología que no estaban ellos seguros si era verdad o no era verdad. Ahora en Colombia, en Ecuador, con mi esposa que estuvimos con los pastores y con las alianzas de pastores, es increíble así, pero no lo puedes creer, porque los cristianos ya no están estudiando la Biblia metódica ni sistemáticamente, ya no se discipulan. Vienen aquí el domingo a comerse una torta milanesa nada más, que es el mensaje del pastor, y entre semana no tienes ningún alimento. Y todos están comiendo, todos se tragan. Los cristianos ahora ven una cosa y lo creen, ven aquello y lo creen, todos se lo están comiendo.
no hay discernimiento en la iglesia ya. Y tenemos que entender que estamos enfrentando tiempos donde las tinieblas cubrirán la tierra, dice Isaías 60. Y cada vez está siendo más densa las tinieblas. Y cada vez es más difícil distinguir entre la verdad y el error, entre la luz y entre las tinieblas. Y los cristianos somos la luz. Tus hijos, tus amigos, tus familiares están pidiendo desesperadamente quién hay una guía. El mundo está buscando a quién seguir. ¿A quién están siguiendo? A Lady Gaga. A los cantantes. A Walter Mercado, tu padrino. Sueños, visiones, cosas místicas. La brujería ya entró a la iglesia. Trapos ungidos. Agua bendita. Virgen de los remedios. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 20. Pero ustedes tienen la unción. Les está hablando a los cristianos. Ahora se habla de otra unción. Oiga, hay una iglesia en Sudamérica que dice, vengan a nuestra iglesia a recibir la unción. Virgen de la Macarena. O sea, se están adjudicando que en esa iglesia está la unción. Y si tú vas a esa iglesia vas a recibir la unción. Y está hablándoles a los cristianos. O pásenle para que reciban otra unción. Dios mío, pero ¿dónde sacaron eso? Ni en el libro del Mormón está eso. En la Biblia solamente hay una sola unción, que es el Espíritu Santo. Ya no tengo dos Espíritus Santos, ni se me sale una semana, ni se me vuelve a meter la otra. La unción que tenemos pertenece y permanece en nosotros, dice el versículo 27. Pero la unción que ustedes recibieron permanece en ustedes. Ahí estamos sellados ya hasta el día de la resurrección. Necesitamos más entregarnos nosotros al Espíritu Santo que el Espíritu Santo de nosotros. ¿Quieres más santidad? ¿Quieres más poder? Viene a través de la santidad. No de que alguien te toque. No de alguien que está ungido y te toque y ya ese hermano está ungidísimo. Que me toque por favor. Y ahí comienzas, ¿verdad? Como reguilete a darte de vueltas. Pero es que eso se está adaptando ya en todos lados, se está aceptando como algo normal y no es normal. Regresemos a la Biblia, a los principios de la Biblia otra vez, restauremos otra vez la palabra de Dios entre el cristianismo. Esta es nuestra bandera que tenemos por la cual luchar hasta la muerte. La verdad debe ser predicada. Y mucha gente no le va a gustar que se predique la verdad, pero necesitamos saber que el Espíritu Santo lo tienen todos los cristianos. Que estamos ungidos hasta el día de la resurrección, que estás sellado con el Espíritu Santo y que tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué te falta? Ser lleno durante toda tu vida, mantener la llenura, ya es nuestra responsabilidad. Pero todo lo demás lo recibimos el paquete completo. Al recibir a Cristo, no recibo solamente la mitad, el cual recibo el paquete. Estamos, dice Colosenses, completos en Cristo. No nos falta nada. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 en adelante. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Tiempo pasado, ya nos han sido dadas. Romanos 8, 28 y 29. A los que antes conoció, también llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, predestinó. A los que predestinó, glorificó. Todos los verbos están en tiempo pasado. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre Jesucristo que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual. Todas las bendiciones ya las tenemos. Ahora tenemos que apropiarnos de ellas nada más. Ya hemos recibido todo. Al entrar Cristo en nuestras vidas, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora quiere Dios que yo crezca nada más, pero no me falta nada. Y se comenzó a enseñar en la iglesia, te falta algo. Te falta el bautismo del Espíritu Santo. Te falta que te sacudas como alambre eléctrico. Te falta que te caigas al suelo. Te falta que hables en lenguas. Estamos igual que los judaizantes. Te falta bautizarte. Te falta circuncidarte. Los legalistas, los judaizantes, poniendo más cargas que las que deberían de poner al pueblo de Dios. Los cristianos de Corinto estaban peleándose, abusando de los dones por ignorar, como muchos cristianos, el uso de ellos. Con esta conducta estaban tropezando a los nuevos convertidos, impidiendo el crecimiento y la madurez.
de la iglesia. Eran como niños con juguetes y no como adultos, con instrumentos y con herramientas para edificar y no para destruir la iglesia. Y así muchos usan las lenguas como juguetes o los dones espirituales, como si fueran juguetes, como chamaquitos se portan y no como personas maduras que Dios quiere que nosotros seamos. Veamos los 3 peligros en estos 3 versículos que existen de los dones. El primer peligro es ignorarlos. Dice 1 Corintios 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones. El momento que tú te conviertes a Cristo, tú tienes que saber, si hay algunos que me están escuchando que son nuevos en Cristo por la televisión, tú tienes que saber que el momento que recibiste a Cristo, hay dones que Dios ya te ha dado en el momento que recibes a Cristo. Los dones que Dios me dio, los fui descubriendo a los 4, a los 5, a los 8, a los 10 años. Conforme vas creciendo y te vas entregando a Dios, vas recibiendo del cielo lo que tienes dentro. Lo vas descubriendo dentro de ti, pero a una persona, por ejemplo, al nacer, no confundamos los dones con las capacidades y habilidades naturales de nacimiento. A Michael Jordan, Dios le dio la capacidad de ser basquetbolista y hacerle así, tas, 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 canasta, canasta, canasta. Agarra a Michael Jordan y mételo al Club Barcelona de fútbol soccer. Michael Jordan no va a funcionar en el Barcelona porque su capacidad es básquetbol. Agarra a Lionel Messi del Barcelona, el mejor jugador del fútbol del mundo, y mételo a jugar básquetbol. O mételo a nadar contra Holtz, el campeón del mundo en natación. No la va a hacer porque su don es el fútbol. Agarra a una persona, mi papá toda la vida amaba la música y no aprendió a tocar ni el cilindro. Y amaba la música. Y cuando mi papá nos puso clases de guitarra, nosotros a los 5 años de edad, yo ya a los 8 ya tocaba yo flamenco en la guitarra. Se me daba en la guitarra el flamenco y la guitarra, mi hermana cantaba, mi hermano Alex también tiene la música. Y hay personas, aunque ni el cilindro tocan, porque no tienen ese don de Dios. Y aunque te matas a estudiar idiomas, si no tienes la capacidad para estudiar idiomas, no aprendes ni el chichimeca. ¿Me van entendiendo? Todos nacimos con diferentes cosas. Unos nacieron les gustan las matemáticas. Yo tengo un hijo mío que las odia, igual que yo. Me reprobé siempre matemáticas y álgebra. Entonces yo no podía ser arquitecto, ni ingeniero, ni físico matemático. Entonces hay alguien que les gustan las matemáticas, hay alguien que le gusta el dibujo. A mí no me gusta el dibujo. A ti tienes opción para ser arquitecto o diseñador porque te gusta dibujar. Entonces todos tenemos aptitudes diferentes. Imagínense, no, yo juego básquetbol y tú fumar. Messi es un burro, no sabe básquetbol. Mira, imagínense a Michael Jordan, ¿no? Mira Messi, ¿cuántas canastas pongo, verdad? Y le dice Messi, pues mira cuántos goles meto yo. Entonces, así estamos en la iglesia. Oye, yo hablo en lenguas y tú no hablas en lenguas. Ahora tienes que hablar en lenguas y ser como yo. Espérame tantito. Nunca dice la Biblia que el don de lenguas sea para todos. Ningún don es para todos. Dios sabe en su soberanía darnos a cada quien como a Él le da la gana. 1 Corintios 12, 11. Todas estas cosas, hablando de los dones, Corintios 12, 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a Pancho, a Carlos, a Carmelita. No le voy a dar lo que le di a Gertrudis, ni lo que le di a Carmelita, repartiendo cada uno en particular. Subráyalo, ponlo grandote y restrígaselo así en la nariz a muchas personas como Él quiere. No me hagas hablar en lenguas porque a mí no me dio Dios el don de lenguas. ¿Por qué? Porque a Él le pareció que yo no las necesitaba. Yo tengo otros dones que no son las lenguas. Además, las lenguas es el último de los dones. Es el último de los dones. Y por el cual se estaban peleando los corintios y por el cual la iglesia del siglo XXI con chamaquitos se siguen peleando. Yo recuerdo en los 80s y 90s que iba a las iglesias pero parecía avispero la iglesia, pero todos hablando en lenguas y así, se tiraban, etcétera, etcétera. Y yo hablaba contra de eso y me comenzaron a perseguir. No, que yo estoy en contra del Espíritu Santo, espérenme tantito. El hecho que estemos en contra de la doctrina de las lenguas no significa que estemos en contra del Espíritu Santo, por favor. Entonces, muchas personas, yo les decía, ¿verdad?
Oye, ¿qué no estás leyendo? Pero no les convenía porque tenían más gente. Tú agarras a un católico y le dices, dice en 1 Timoteo 2 que no hay más que un mediador. Así se lo pones en su Biblia de él, un católico, que no hay más que un mediador entre Dios y los hombres. Y aunque tú le pongas esto, si no le conviene creerlo, sigue en esa iglesia. No le conviene creer eso. Ahí está en su Biblia. ¿No lo ves? O ponte lentes de fondo de botella, dile. ¿Por qué no lo aceptan? Porque no hay peor ciego que el que no quiera ver la luz. Y así hay hermanos que les dices, la Biblia prohíbe en la iglesia hablar en lenguas. Ahora habla en lenguas en tu casa, habla en lenguas en Chapultepec, allá en la Rueda de la Fortuna, cuando estés ahí arriba, puedes hablar en lenguas también si quieres, ¿verdad? Pero en la iglesia como congregación está restringido y está reglamentado. Y no se prohíbe hablar en lenguas mientras nos sometemos a las reglas de cómo se usa el don de lenguas. ¿Me van siguiendo? Notemos entonces, ¿verdad?, que los dones y no los talentos o habilidades naturales de una persona que ha desarrollado ya desde que nacemos. Alguien ya trae la música, Messi traía desde chiquito el soccer, Michael Jordan los básquetbol, la ciencia, la mecánica. Tengo otro hijo, ¿verdad?, que es maravilloso con las manos y desarma computadoras y yo jamás haría eso, pero a él se le da, lo trae ahí en su corazón. Otro, cantar. Hay hermanos que quieren cantar y tienen voz de iguana con calentura. Y no entres al coro, por favor. Yo les digo a los directores de coro, cuando alguien quiera subirse a cantar, por favor prueben si es entonado para comenzar. Porque si no eres entonado, aunque tengas voz de cotorra de África, ¿verdad?, no te va a servir de nada. Entonces, si no tienes ese don, no puedes pisar un campo de autoridad porque no tienes ahí la autoridad de Dios. Si tú quieres subirte aquí a cantar porque te gusta que te vean, es otro boleto. Pero si no tienes el don de cantar, Dios te dio otro don. No todos cantamos, por favor. Pavarotti nació con la ópera. Andrea Bocelli, la voz privilegiada del siglo XXI, que es la única que queda en ópera. Dios le dio esa voz. Humberto El Amor en México era un cantante, un tenor maravilloso que tenemos ahorita, que cantó en el auditorio hace algunos días. Qué voz tan preciosa ese muchacho. ¿Quién se la dio? Dios, desde que nació. Otros les da matemáticas, física, etcétera, etcétera. Dice 1 Corintios 1:26, mirad, hermanos, que no sois muchos entre ustedes sabios. ¿Cuántos Alberto Einstein hay? Uno en el siglo XX. ¿Cuántos Alberto Addison hay? ¿Cuántos William Shakespeare escribieron como William Shakespeare? ¿Cuántos Giacomo Puccini, que escribió el Rigoletto, la Traviata y el Madame Butterfly, la ópera? ¿Cuántos Beethoven, que escribió más de 10 sinfonías o 12 sinfonías? ¿Cuántos hay? Contados con los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque no a todos Dios les da tantos talentos. A uno le da un talento, 2 talentos, 3 talentos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Y conforme a lo que Dios nos da, nos va a pedir. Entonces, si a ti te dio destreza para desarmar motores, eres mecánico, sé mecánico honrado, ten un taller de mecánica decente, no le robes a la gente, sé honesto, dale tus diezmos a Dios, y en eso que Dios te dio, Dios te va a bendecir y Dios te va a recompensar. Si eres cantante, si tienes música, usa tu guitarra, usa tu voz para el reino de Dios. Todo lo que Dios nos haya dado, usémoslo para el reino de Dios. No ignoremos los dones espirituales. Dice Romanos 12, del 6 al 8, de manera que, y lo vuelve a decir Pablo, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si servicio, servir. El que enseña en la enseñanza. No todos son maestros, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser ingenieros, ¿verdad? Según la gracia que Dios a cada uno nos ha dado, usemos lo que Dios nos ha dado. No nos peleemos ni tratemos de imponer dones a otra persona. Como hace 15 años yo llegué a una iglesia donde me agarraron con unas pinzas la lengua y me dijeron, hable en lenguas, hable. Me la jalaron para que hablara en lenguas.
A ese grado, no, parece broma, pero a ese grado han llegado muchos. Pásenle aquí enfrente y hablen lenguas, y hablen lenguas, y hablen lenguas. Cálmate, Espíritu Santo. Estamos tomando el papel de Dios. Nos creemos de veras tan sobrenaturales y tan dioses para poder nosotros repartir los dones cuando los dones son repartidos por el Espíritu de Dios. Una vez que sabemos que los dones existen y que son reales, ahora comencemos a orar. Comencemos a estudiar la Biblia para que a través de nuestra comunión diaria con Dios descubras cuáles son tus dones. Algún tiempo en su vida Messi, cuando era niño, Pelé, comenzaron a patear la bola y comenzaron a ver aptitud de la gente en que por acá se movía, driblaba, etcétera, etcétera. Pero si tú no pones en práctica, si tú no te discipulas, si tú no vives para el Señor, no vas a descubrir. Y van a pasar 30 años de tu vida. Y yo, ¿para qué nací? No chepo. Y hay cantidad de cristianos que tienen ya 15, 20 años en Cristo y no saben qué dones tienen. Porque los poquitos que saben que tienen, no los han practicado. Ni los han puesto al servicio de Dios. Entonces no puedes, al que muy poco se le ha dado, tiene que ser fiel. Pero si en lo poco has sido infiel, no esperes que Dios te dé de más. Muy bien, el segundo peligro, 1 Corintios 12, el peligro de la falsa adoración. El peligro de la falsa adoración. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se nos llevaba a los ídolos mudos. Muy bien, todos los cristianos, no creo que haya excepciones, hemos sido salvados de falsas religiones, de sectas, de filosofías mundanas. Yo fui salvado del ateísmo, me decepcioné de la religión a los 12, 13 años de edad, me hice comunista y para mí la filosofía y la dialéctica marxista y el comunismo era la respuesta a lo cual yo debería dedicar mi vida, mis esfuerzos y mi idealismo tenía que canalizarlo porque el Che Guevara y Carlos Marx eran lo máximo para mí. Yo no conocía todavía a Jesús, no me había encontrado con el Hijo de Dios. Muy bien, Pablo contrasta ahora estas experiencias de donde veníamos antes, de los ídolos, a nuestra actual experiencia. Ahora pertenecemos a la verdad de Cristo. Vean ustedes las tres palabras que Pablo usa en el versículo 2. Gentiles, éramos gentiles, ahora somos de Cristo. Adorábamos ídolos, ahora sabemos a quién adorar. Fue lo que le dijo Cristo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mi Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu lo tienen que adorar. Antes estábamos extraviados, perdidos, arrastrados por filosofías. Ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros ha entrado a guiarnos a toda la verdad. Entonces vean ustedes ese contraste. El punto es el siguiente: mediante todas estas religiones a las que pertenecíamos todos, movimientos sectarios, filosofías paganas, de alguna manera muchos de ustedes practicaban, yo también, el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Es entrar en trance. Los mediums entran en trance, se comunican con los espíritus. En todas las filosofías del mundo hay misticismo. Experiencias que parecen y creíamos que venían de poderes sobrenaturales. Trances, sacudirnos, visiones del futuro, sueños, etcétera, etcétera, que creíamos que era sobrenatural y lo atribuíamos a Dios. En otras palabras, los cristianos de Corinto y nosotros, ahora que somos cristianos, cuidémonos de las imitaciones. En todas las sectas hablan en lenguas. En todas las sectas hay milagros. Los hindúes hacen milagros. El niño Fidencio hacía milagros allá en Chihuahua. La doña Pachita allá en Veracruz, en Oaxaca, con los hongos alucinantes, hacía cosas maravillosas que parecía que ya estabas en el tercer cielo. Los faquires, los gurúes, fuera del mundo cristiano, los brujos del faraón, ¿qué hicieron?
Éxodo capítulo 7. Echaron las varas al suelo y se convirtieron en víboras. Satanás tiene el poder de materializar la energía. Satanás puede hacer que aparezca una virgen en un buñuelo, o en un árbol, o que tengas una visión, o que aparezca algo, o que algo. Él puede imitar los dones, puede imitar todo absolutamente. Pablo está diciéndoles a los cristianos, como todos venimos de ese mundo, dentro del cristianismo va a haber imitaciones también. ¿Quiénes son los que van a usar las imitaciones? Los que no tienen el conocimiento de cómo usar un instrumento y van a abusar de ese don y van a hacer lenguas falsas, profecías falsas, milagros falsos, que no necesariamente vienen de Dios. Aparentemente algunos de estos cristianos estaban usando imitaciones de los dones verdaderos. Y hay hermanos que nomás salían el domingo, saca la bazooka, raja machila, raca bazooka, saca la bazooka. Y eran todas las lenguas. Y yo he oído esto durante muchos años, ¿no? Y el don de lenguas es precioso, lo he oído hablar 2 veces en toda mi vida, en mis 33 años de ser cristiano. 2 veces he oído lenguas de Dios. Las demás son, saca la bazooka, rama machila, no es ni zapoteco, ni tlaxcalteco, ni azteca, ni maya. Yo siempre le digo, son marihuanadas. ¿Por qué? Son falsas, o sea, no es cierto, no es cierto. Eso no son lenguas. Eso que está un chicloso, algo que se le atoró ahí en el cuello. Estaban usando imitaciones, estaban abusando de los dones y estaban comenzando a sentirse supernaturales. Se sentían especiales. Yo me caí al suelo, yo ahora sí soy mejor que tú. Y yo me sacudo así, vean toda la iglesia. La hermana, mira, la tocó el Espíritu Santo. Recurren al misticismo para poder afirmar su identidad en Cristo. Qué tristeza, ¿verdad? El Espíritu Santo es un espíritu de amor, de paz que sobrepasa el entendimiento, tranquilidad, dominio propio, de gozo, de paciencia. Ese es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo no va a hacer que hagamos locuras dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un espíritu de dominio propio, donde si hablo en lenguas no las voy a hablar, porque puedo tropezar, o las hablo para mí mismo y le pido a Dios que me dé la interpretación. Pero si en la iglesia me dice Dios que no las haga, no lo hago. Y si siento hablarlas porque fue una cosa natural y hay un intérprete, eso es de Dios. Si no hay intérprete, tus lenguas no fueron de Dios. No fueron ni de los mayas tampoco. A la ley nos remitimos. Y en tercer lugar, el peligro de hablar falsos mensajes. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Muy bien, hemos visto entonces el peligro de la ignorancia, el peligro de la falsa adoración y en tercer lugar el peligro de hablar falsos mensajes. Para que no haya malos entendimientos, porque desgraciadamente cuando alguien predica, siempre hay personas que tuercen y revuelven todo. Nosotros no estamos en contra de los dones. Nosotros en la iglesia de Vida Nueva para el Mundo creemos en los dones espirituales. Dice la Ira que no podemos ignorarlos. Estamos en contra del abuso y predicamos contra el abuso de los dones. Si tienes el don de lenguas, qué bendición, qué maravilloso. Es lindo el don de lenguas, usado conforme a la palabra de Dios. Si tienes el de profecía y tienes el don de exhortar, que úsalo para la gloria de Dios. Pero tenemos que recordar que nuestra naturaleza caída y por lo imperfecto que somos, tenemos la tendencia de abusar. O de imitar o de sentirnos súper ungidos o súper especiales o diferentes a los demás. Tengamos cuidado con eso. Entonces, qué maravillosos son los dones espirituales, pero tenemos que enseñar que existen 3 peligros: de ignorarlos, de que los uses con una adoración falsa, no estás adorando a Dios, o también de hablar falsos mensajes. Ustedes han oído iglesias que dicen, vámonos todos a juntar, y cada quien dice un cántico nuevo. ¿No han oído eso?
Y en el Antiguo Testamento un cántico nuevo, ¿verdad? Es un cántico que el Espíritu Santo usa a través de los salmos. Y entonces toda la iglesia comienza, y eso está prohibido por Dios en el capítulo 14 de Corintios. ¿Pero por qué se hace? Por ignorar el uso de los dones. Y ahí están toda la iglesia, ¿verdad? Jaja, mamashila, saca la bazuca. Y dicen que son dones espirituales de guerra. Saca la bazuca es para lanzar granadas. Estás burro. Muy bien, el tercer peligro, hablar falsos mensajes. Aparentemente algunas personas dentro de la iglesia, otro peligro que hay en la iglesia, están comenzando a hablar y a comunicar lenguas falsas, distorsionando la verdad en aquellos tiempos que Jesús es el Señor, o sea que Jesús es el que está al control del universo. Es importante recordar que un cristiano tiene que estar al control de su persona. No hay tal cosa en el cristianismo que no me puedo controlar y me comienzo a sacudir. O estoy en entrada de trance, como le preguntaron a un predicador, y comienza el predicador a decir, esto dice el Señor, tas. Y acabó de hablar el predicador y le preguntaron, oye, ¿qué dijiste? Hizo. No sé, ¿qué? ¿Dije algo? Cálmate, San Agustín. Y todos se lo tragan y creen que de veras entró en estado de trance y dio un mensaje en estado de trance. Eso lo hacen los mediums. Tenemos que recordar que en el cristianismo, el cristiano está al control de su persona. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, que hay pues hermanos, 14:26, cuando se reúnen, o sea como congregación, cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres y por turno, nunca al mismo tiempo. Ahora, si le quieres arrancar la hoja a la Biblia, arráncasela. Si le quieres tachar esos versículos y ponerle primera de Pancho 3:1, ponle ahí también tu revelación, ¿no? Pero tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios. Y si estás en contra de esto, como al final lo dice Pablo, ¿verdad? Si alguno quiere contradecir esto, pues es su propio asunto. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia, cállate si no hay intérprete. Y habla para ti mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No hay tal cosa que me tomó un espíritu y me hizo decir, no. No me vengas a mí con Domingo 7. Esos son rollos tuyos, ¿verdad? Que aprendiste allá con doña Chencha en Oaxaca. O cuando no eras cristiano y los quieres meter a la iglesia. O costumbres de sectas y de grupos que no son cristianos. Tenemos la palabra de Dios para que podamos nosotros, bajo la gracia de Dios, usar lo que Dios nos ha dado. Muy bien, toda esta supuesta manifestaciones espirituales, entre comillas, que le quitan a la persona el autocontrol de ella, no es de Dios. Porque el fruto del Espíritu es dominio propio. ¿No? Si hay algo que me domina fuera del que tengo dentro, que es el Espíritu Santo, no es Dios, es el diablo. O es algún demonio. Pero no digas, me tomó esto, no. Dentro de ti está el Espíritu Santo. Y tú tienes el control de tus pensamientos y tienes el control de tu lengua. Y tú si quieres hablar esto, lo puedes hablar. No me digas que, no es cierto. ¿Lo estás haciendo porque o quieres que te oigan? ¿O que digan que ya tienes el don de lenguas? ¿O por sentirte supernatural? Pero el control lo tenemos nosotros. Yo se los digo sinceramente, ¿verdad? Yo nunca he hablado en lenguas. Billy Graham nunca habló en lenguas. D.L. Moody nunca habló en lenguas. Luis Palau nunca habló en lenguas. David Reiner nunca habló en lenguas. Hudson Taylor nunca habló en lenguas. Ninguno de los grandes hombres de Dios que yo conozco habló en lenguas. Otros sí han hablado en lenguas. Oral Roberts hablaba en lenguas y gloria a Dios. Pero ¿por qué dicen que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo?
Entonces, ¿en qué espíritu estamos predicando? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? A mí no me ha dado el don de lenguas. Mi esposa dice que también de vez en cuando se aventa ahí sus discursos en lenguas. Yo la bendigo, ¿verdad? Mi esposita, y gloria a Dios. Y dice que ahí habla, y qué bueno, y que ahora ves en lenguas, qué bueno. Me da gusto que alguien me diga eso. No hay ningún problema. Pero no nos impongan a todos lo que Dios te ha dado. Se lo dio a mi esposa, a mí no me lo dio. A mí me dio otros dones y estoy bien contento con lo que Dios me ha dado. El mundo ya tiene demasiados mensajes falsos. Ya no necesitamos más falsas experiencias, ni más falsos mensajes, ni más falsas visiones, ni sueños, diciendo que provienen de Dios. El mundo necesita oír la palabra de Dios. Eso es lo que el mundo necesita oír, la palabra de Dios. Y no el rollo de San Anselmo, ni de San Pancho, ni de Santa Carmelita, ni de San Patricia la Descalza. Necesitamos oír la palabra de Dios. Y quiero terminar leyendo en Jeremías 23. Jeremías 23. No hay nada nuevo debajo del sol. En el Antiguo Testamento, santos de Dios, sucedió lo mismo. El ser humano siempre ha sido el ser humano. El corazón siempre ha sido perverso y engañoso y nos engaña. Nos engaña el corazón. ¿Cuándo nos engaña? Cuando no tenemos una guía. ¿Por qué te comienzas a hablar en lenguas? Porque no sabes cómo usarlas. Ahora ya aprendí cómo usarlas. A lo mejor por ignorancia lo hacías en la iglesia a la que tú ibas. O muchos cristianos son sinceros. Yo no puedo dudar de tu sinceridad. Pero ¿por qué hacías lo que hacías? ¿Por qué hacía yo lo que yo hacía? Por ignorar los dones espirituales, cómo se usan y que no a todos Dios nos da lo mismo. Mientras no estudiemos la Biblia, vamos a seguir abusando y usando equivocadamente y tropezando a la gente, y el diablo se aprovecha de eso para poder usarnos como instrumentos de destrucción y no de edificación. En Jeremías 23, versículo 9, dice el profeta: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado. Está quebrantado dentro de mí. Mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. O sea, cuando Jeremías vio que los que se decían profetas en aquel tiempo estaban hablando barbaridades, dice Jeremías, me sentía como borracho, sentía que me iba a caer al suelo, no podía, como un vértigo sentí dentro de mí, no podía creer que estuviera escuchando mis oídos y que se llamaran profetas de Dios. Versículo 16 del mismo capítulo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo a su palabra y la oyó? Versículo 22. Pero si ellos, o sea, los falsos profetas, hubieran estado en mi secreto, o sea, si esas personas que se dicen profetas tuvieran comunión diaria conmigo y pasaran suficiente tiempo conmigo en oración y leyendo la Biblia, habrían hecho oír mis palabras, no sus palabras de ellos, mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Versículo 32. Y aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 36. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervirtieron las palabras del Dios viviente
de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino, a la luz y al testimonio. Padre, tú decías que cada uno de nosotros seamos maduros y ya no niños en nuestra manera de pensar, ni como se están usando los dones maravillosos espirituales que en tu gracia y soberanía tú le has dado a tu iglesia para exhortarnos, edificarnos y consolarnos unos a otros. Los dones no nos fueron dados para nosotros mismos, sino para los demás, para edificar a nuestros hermanos y no para destruirlos ni para tropezarlos. Padre, te pedimos perdón si hemos usado estos dones equivocadamente. Solo tú sabes quién lo ha hecho deliberadamente y quiénes lo han hecho por ignorancia de no saber el buen uso de tus dones en tu palabra. Tú ves el corazón y tú sabes quiénes te buscan con todo el corazón. Ahora, Padre, que sabemos cómo usarlos, que tu Espíritu nos guíe a la verdad y que los usemos para que nuestro cuerpo, Señor, sea bendecido, que es la iglesia, nuestros hermanos, y que podamos todos con la cabeza de Cristo, que es el que está arriba de nosotros, todos unidos por las coyunturas que nos unen en la verdad, crecer para el amor. En el nombre de Jesús. Amén.